Bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo un relato de terror lleno de suspenso y emoción. El secreto del árbol ancestral es un relato de terror sobre la búsqueda de conocimiento y la lucha por proteger lo que es valioso en un mundo lleno de desafíos y adversarios. En esta historia, un grupo de intrépidos exploradores se aventura en lo más profundo de un bosque antiguo, motivados por la leyenda de un árbol ancestral que se dice posee poderes mágicos y conocimientos ancestrales. La trama se desarrolla en medio de la exuberante vegetación y la atmósfera mística del bosque, donde los personajes se enfrentan a obstáculos tanto naturales como humanos. No solo deben sortear los peligros del entorno, como terrenos escarpados, fauna salvaje y condiciones climáticas adversas, sino que también se encuentran con otros buscadores que desean apropiarse del poder del árbol para sus propios fines. La historia explora temas universales como la ambición, el sacrificio, la lealtad y el valor. Los personajes principales se ven obligados a confrontar sus propias motivaciones y debilidades mientras luchan por proteger el árbol ancestral. Algunos están impulsados por el deseo de poder y riqueza, mientras que otros buscan sabiduría y conexión con la naturaleza. Hay dos grupos en busca del árbol ancestral: el grupo malvado que solo busca enriquecerse con su enorme avaricia, son capaz de todo para obtener los secretos del árbol ancestral. Sin embargo, el otro grupo busca estos conocimientos para darlo a conocer al mundo, para que haya paz y comprensión entre los humanos. A medida que avanza la narrativa, los exploradores descubren que el verdadero poder del árbol no radica en su capacidad para conceder deseos o cumplir ambiciones egoístas, sino en su papel como guardián de la sabiduría antigua y la armonía con el entorno natural. Se dan cuenta de que proteger el árbol no solo significa proteger su propio interés, sino también preservar un legado para las generaciones futuras. Los dos grupos en búsqueda del árbol ancestral representan dos facetas opuestas de la humanidad: la ambición desmedida y la búsqueda de sabiduría para el bien común. El grupo malvado está impulsado por la codicia y el deseo de poder. Su único objetivo es explotar los secretos del árbol ancestral para su propio beneficio, sin importar las consecuencias para el mundo o para quienes se interpongan en su camino. Están dispuestos a recurrir a la violencia, el engaño y la traición con tal de alcanzar sus objetivos, sin importar el daño que causen en su camino. Por otro lado, el segundo grupo busca los conocimientos del árbol ancestral con un propósito noble. Su objetivo es compartir la sabiduría ancestral con el mundo para promover la paz, la comprensión y el progreso humano. Están motivados por el deseo de construir un futuro mejor, donde el conocimiento sea utilizado para el beneficio de todos y no solo de unos pocos. Para ellos, el árbol ancestral es una fuente de sabiduría que puede ayudar a la humanidad a resolver sus conflictos, sanar sus heridas y avanzar hacia un futuro más armonioso. Esta dicotomía entre la avaricia desmedida y la búsqueda altruista de conocimiento crea un conflicto fascinante, donde se enfrentan no solo dos grupos de personas, sino dos visiones opuestas del mundo y del papel que juega el conocimiento en él. ¿Quién prevalecerá al final? Esa es la pregunta que impulsa la trama y que mantiene a los lectores o espectadores en vilo, ansiosos por descubrir el desenlace de esta apasionante historia. El conflicto alcanza su punto culminante cuando los intrusos, motivados por la codicia y la arrogancia, intentan apoderarse del árbol por la fuerza. Los exploradores, con valentía y determinación, se enfrentan a esta amenaza, dispuestos a sacrificar sus propias vidas para proteger lo que creen que es justo y honorable. Los malvados llegan primero al árbol, sin embargo el otro grupo se encamina a escasos metros de ellos. En una abertura del gigante árbol se encontraba un libro antiguo donde se presupone están plasmados aquí los secretos de la inmortalidad, donde se detalla la cura de todas las enfermedades que han existido y de aquellas que aún no han llegado. He aquí la importancia de en qué manos quede este enorme conocimiento. El descubrimiento del libro antiguo dentro del árbol ancestral representa un punto crucial en la historia, ya que contiene los secretos de la inmortalidad y la cura para todas las enfermedades conocidas y por conocer. Este hallazgo no solo despierta el interés de ambos grupos en busca del conocimiento, sino que también plantea dilemas éticos y morales sobre el uso y la distribución de tal poderoso saber. Para el grupo malvado, el libro representa una oportunidad para aumentar aún más su poder y control sobre el mundo. Su objetivo sería monopolizar el conocimiento y utilizarlo como una herramienta de dominación sobre la humanidad.
En lugar de utilizar la cura para las enfermedades con fines altruistas, lo utilizarían como un medio de chantaje y manipulación, beneficiando únicamente a aquellos que estén dispuestos a someterse a su autoridad. Por otro lado, el grupo altruista ve en el libro una oportunidad para cambiar el curso de la historia y mejorar la vida de millones de personas. Su objetivo sería compartir el conocimiento de manera equitativa y utilizarlo para erradicar enfermedades, aliviar el sufrimiento humano y promover la salud y el bienestar para todos. Buscarían formas de distribuir la cura de manera justa y accesible, sin discriminación ni exclusión. La lucha por el control del libro antiguo se convierte en un enfrentamiento épico entre el egoísmo y la generosidad, entre la opresión y la libertad, entre el poder y la compasión. El destino de la humanidad pende de un hilo, mientras ambos grupos se enfrentan en una carrera contrarreloj para asegurarse de que el conocimiento caiga en las manos adecuadas. Esta confrontación no solo determinará el destino de los personajes involucrados, sino también el futuro de la humanidad misma. Todos están armados hasta los dientes. El grupo de los buenos tratan de que aquellos entreguen por las buenas el libro antiguo que el malvado sostiene en sus manos. Al resistirse empieza la batalla. Son dos grupos numerosos que entre todos pasan de 100 hombres armados. El tiroteo parecía no terminar nunca hasta que por fin cayeron casi todos los malos y el cabecilla mal herido aún sostenía en sus manos el libro ancestral. El árbol ancestral emerge como un símbolo de esperanza y renovación, recordándonos la importancia de preservar la naturaleza y honrar la sabiduría de las generaciones pasadas. Con el tiroteo disminuyendo y el humo de las armas aún flotando en el aire, los pocos miembros restantes del grupo malvado se rindieron ante la abrumadora determinación y valentía del grupo de los buenos. Entre los escombros y los cuerpos caídos, el cabecilla malherido se aferraba con debilidad al libro ancestral, su último bastión de poder. Con un gesto de resistencia final, intentó levantarse, pero sus fuerzas flaquearon y cayó de rodillas, derrotado. Los miembros del grupo altruista se acercaron con cautela, conscientes del precio que habían pagado por alcanzar este momento. Con manos temblorosas, tomaron el libro ancestral de las manos del cabecilla caído, sintiendo el peso del conocimiento antiguo que ahora reposaba en sus manos. En ese instante, no solo habían ganado una batalla, sino que habían asegurado un futuro mejor para la humanidad. Con determinación, los miembros del grupo de los buenos se comprometieron a cumplir la promesa de compartir el conocimiento del libro ancestral con el mundo entero. Sabían que esta tarea no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío con coraje y perseverancia. Con el libro en su poder, se dirigieron hacia el horizonte, listos para comenzar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, uno marcado por la esperanza, la compasión y el deseo de un mundo mejor para todos. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo y sobre todo suscríbete a mi canal, es gratis y fácil, solo debes animarte. Gracias.